24.000 millones de euros. Esa es la contundente cifra que Adif, el gestor de infraestructuras español, va a invertir en el ferrocarril de todo tipo en el actual plan quinquenal, incluyendo lo que falta hasta finales de 2026, fecha clave por ser el límite de los actuales fondos europeos ligados a la pandemia. Y Adif, organismo que recientemente cambió de presidente, ha revelado el plan de en qué líneas y obras los va a destinar. Todo tras varias semanas convulsas en el tren por diversos motivos. Uno de ellos el atraso acumulado de inversiones en la red o la propia convivencia con obras ya en marcha que complica mucho las cosas. Una de las más relevantes en varias estaciones a lo largo del país que se han quedado pequeñas o anticuadas y que con retraso se están poniendo al día, dejándose notar especialmente en Chamartín. Sin embargo, todo esto va a ir mejorando en los próximos años, entre otros motivos por los 24.000 millones de euros que se ejecutarán hasta finales de 2026, donde la mayor parte irá al ferrocarril convencional, el gran olvidado desde hace décadas. Hablamos de la fase final del periodo 2022-26, con 24.100 millones de inversión, de la que aproximadamente la mitad ya se habrá ejecutado cuando se cierre el 2024. Sin embargo, los 2 años que restan serán especialmente cruciales para muchos tramos concretos en los 3 frentes: alta velocidad, red convencional, incluyendo cercanías y mercancías, con un protagonismo especial para las estaciones, que se dotarán de última tecnología, más capacidad y prestaciones. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Dentro del impulso a la red convencional, donde más de la mitad de los recursos irán a estos servicios, algo más de 12.100, las inversiones se destinan a múltiples puntos de los diferentes núcleos de cercanías, financiándose además los trabajos para impulsar el tráfico de mercancías por tren, la adecuación de líneas para acoger circulaciones en autopistas ferroviarias, renovación y digitalización de nodos logísticos, como en Vicálvaro, Valladolid, Fuente de San Luis, La Llagosta, Jundiz o Cantunis, y conexiones con puertos como Sagunto, Castellón o La Coruña. También se trabaja en la renovación y modernización de los diversos corredores de líneas de ferrocarril convencional y en la renovación de sistemas de señalización, electrificación y comunicaciones de la red. Pero la alta velocidad seguirá llevándose una buena partida, casi la mitad, que buscarán avanzar en muchas líneas todavía en marcha, 12.000 millones, para continuar ampliando la red de alta velocidad y reforzarla actualmente en servicio. Esos cerca de 4.000 kilómetros con matices, de los cuales está previsto ejecutar unos 7.000 millones al cierre de 2024. Destacan las inversiones en los corredores de alta velocidad a Cantabria, País Vasco, Navarra, Extremadura y Almería, y las actuaciones para mejorar la conectividad de la red en servicio, como el bypass de Olmedo, con puntos muy delicados como el paso por Loja, así como las ampliaciones y remodelaciones de grandes estaciones, sin olvidar la crucial modernización de la red en servicio, especialmente con la renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, ya en su fase final. Un dato muy relevante es que la práctica totalidad de la inversión se enmarca en los 2 corredores europeos, el Atlántico y el Mediterráneo. Las que forman parte del Atlántico suman casi 4.850 millones en el quinquenio y las del Mediterráneo superan los 5.550, y los tramos comunes a ambos se cifran algo más de 2.060 millones. Inversiones que cuentan con la financiación garantizada desde Europa y otros organismos como el respaldo del Banco Europeo de Inversiones, algo a lo que se suma al interés de Adif en reforzar la liberalización del transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, donde prevén mantener el nivel tarifario actual hasta final de 2026. Aunque hay que destacar que en algunas de esas obras la fecha límite del 31 de diciembre de 2026 irá muy justa, viéndose casos donde esa necesidad de avances se quedan congelados por diversos motivos, por lo que en algunos casos habrá que ver qué ocurre si esas obras al límite se salen del plazo. Lo que está claro es que, a pesar de haber vivido un verano muy complicado en los diferentes servicios ferroviarios, tal y como ha defendido el propio ministro de Transportes, el ferrocarril en España vive un momento de gran impulso, incluyendo las inversiones necesarias para su puesta al día o su potenciación, en algunos casos
tras muchos años sin apenas atención y que ahora hay que poner al día. Un caso muy evidente es el de estaciones como Chamartín, que con muchos retrasos se está poniendo al día, dando en muchos momentos un servicio muy por encima de su capacidad real, y que hasta que no vaya sumando etapas, seguirá teniendo periodos complicados o desbordados, por lo que estaremos atentos a esos avances y progresos en los diferentes puntos del país y los iremos contando en sucesivos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.